Seguimos revisando la actualidad en Cuba. México debe asumir la iniciativa diplomática entre los Estados Unidos y Cuba, ha dicho la embajadora mexicana en La Habana. México no se puede quedar cruzado de brazos, dice la embajadora. Entonces yo creo que sería más eficaz la búsqueda de un diálogo entre ambas partes. La embajadora ha tomado un liderazgo total acerca de un tema que probablemente no sea de su incumbencia. A su juicio, Cuba está sufriendo un grave problema a causa de los aranceles anunciados por el mandatario estadounidense. No olvidemos que esta es la embajadora, esta es la diplomática que colocó Claudia Sheinbaum en La Habana. La embajadora considera que México debería tener una aportación más constructiva que la sede y añadió, estamos llamados a buscar un acercamiento entre Washington y La Habana. Así que eso es lo que ella está diciendo. Hay mucho de lo que tiene que ver con este proceso. México ha estado enviando ayuda humanitaria, México ha estado revisando para no entrar en una confrontación directa con los Estados Unidos como parte de este procedimiento. Lo están haciendo, hay que esperar a ver cuáles son los resultados. Cuba tendrá prolongados apagones a la vez. En el día de ayer hubo más de un 59% del territorio nacional durante el horario pico en apagón. Este es el horario de mayor consumo de energía. La crisis de generación energética agravada presenta ahora uno de sus peores momentos, con tasas que han llegado a superar el 60% de afectación. Y el pasado miércoles, por ejemplo, por poner un ejemplo, se reportó un nuevo colapso parcial que afectó a unos 3.4 millones de personas en 4 provincias orientales del país. Hay un reporte de última hora que está dando cuenta acerca de cómo se ha agravado esta situación. Ahora mismo se estaría reportando que otra de las aerolíneas que se suma a este tema críticos del aeropuerto, del problema del combustible, son las aerolíneas canadienses. También se está diciendo que la termoeléctrica Guiteras ha vuelto a salir en los últimos minutos de servicio, ahora, según están diciendo, por una grieta en una de sus calderas. Así que el pronóstico de apagones se dispara y más del 60% del país no tendrá servicio de forma simultánea a la hora de máxima demanda. Hablando del tema de los aviones y de la paralización de los vuelos internacionales, ya han comenzado las aerolíneas a hacer sus cancelaciones. Air Canada ha suspendido ya sus vuelos a Cuba y da el tiro de gracia al turismo en la isla. La aerolínea Air Canada, la mayor del país, Canadá, anunció hoy la suspensión de sus vuelos hacia Cuba en respuesta a la escasez de combustible de aviación informada por las autoridades de la isla. En una nota oficial que estoy leyendo ahora mismo, la empresa indicó que en los próximos días operará vuelos vacíos en dirección sur para recoger aproximadamente 3,000 clientes que ya están en el destino y devolverlos a casa. O sea, irán aviones vacíos, no va nadie, porque lo que van a evacuar, a extraer, a recoger a quienes se quedarían varados en Cuba ante este parón. Air Canada precisó que tomó la decisión tras las advertencias emitidas por los gobiernos sobre la falta de fiabilidad del suministro de combustible de aviación en los aeropuertos cubanos. En una nota enviada por el régimen cubano a las aerolíneas que vuelan al país y citada por las agencias de noticias, se advierte que a partir del martes 10 de febrero, o sea, a partir de mañana, el combustible de aviación no estará disponible comercialmente en los aeropuertos de la isla. La aerolínea canadiense informó que para sus vuelos de los próximos días cargará combustible extra y hará paradas técnicas según sea necesario para repostar en el viaje de regreso. Air Canada
añadió que su prioridad inmediata es devolver a los clientes que ya están en Cuba a Canadá, de los cuales se encuentran de vacaciones en la isla aproximadamente 3.000 personas. Estos viajan con paquetes de vacaciones que ofrece la propia línea aérea Air Canada. Los vuelos de recogida se harán en su horario regular, según precisó la empresa. La aerolínea opera de media unos 16 vuelos semanales a 4 destinos de Cuba, partiendo desde Toronto y también desde Montreal. De la primera ciudad, Air Canada vuela 4 veces por semana al aeropuerto Jardines del Rey en Cayo Coco, 2 veces por semana al aeropuerto Fran País de Holguín, 4 veces por semana al aeropuerto Juan Gualberto Gómez de Varadero y 1 vez por semana al aeropuerto Abel Santa María de Santa Clara. Desde Montreal vuela 3 veces por semana a Cayo Coco y 2 veces por semana a Varadero. Actualmente, los vuelos estacionales a Holguín y Santa Clara están cancelados para el resto de la temporada. Los vuelos a Varadero y Cayo Coco están programados para operar durante todo el año, pero actualmente están suspendidos como una reanudación provisional pendiente de revisión el 1 de mayo. Esta decisión es un tiro de gracia para el negocio turístico del régimen cubano. Las malas noticias para el régimen llegan todas juntas. Nicaragua, que se ha prestado para tanto, no quiere llamar mucho la atención. Daniel Ortega, así Ceril, como lo ven, él se presta un poquito, pero no tanto, no quiere a los Estados Unidos metidos en Nicaragua, así que el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han ordenado en las últimas horas cancelar el beneficio de libre visado para los ciudadanos cubanos que ingresaban a Nicaragua con pasaporte ordinario, una medida vigente desde noviembre de 2021, según una disposición del Ministerio del Interior a la que tuvo acceso la prensa. De acuerdo con el documento que está en pantalla, este documento citado dice que a partir de ayer, domingo 8 de febrero, los cubanos con pasaporte ordinario cambian su categoría migratoria de categoría A, exento de visa, a categoría C, visas consultadas sin costo. La orden aparece recogida en la disposición 001-2026, que según el reporte no ha sido divulgada en la Gaceta y que fue firmada por el comisionado general Juan Emilio Rivas, que es el director general de la Dirección General de Migración y Extranjería del Ministerio del Interior. La prensa enmarca el cambio en un contexto de fuertes tensiones entre Nicaragua y el gobierno de los Estados Unidos, que según el texto ha exigido la liberación de los presos políticos y ha señalado al régimen por promover la migración irregular. Así que Nicaragua elimina el libre visado para los cubanos. Se acabó el cuento de ir a visitar a los lindos volcanes que nadie vio, ni humo echaron. Era un sitio de tránsito para promover la migración irregular hacia los Estados Unidos. El festival I-220A tiene la cara cómplice de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo. Todos cobraron, todos pusieron aviones, todos inventaron los charters para colapsar la frontera sur de los Estados Unidos. ¿En qué periodo? En el periodo senil del expresidente Biden, que permitió durante sus 4 años el tema de la frontera abierta, provocando una crisis migratoria enorme dentro del país. Hace unas horas, Kristi Noem, a nombre del Homeland Security de los Estados Unidos, dijo: tenemos implementado un sistema para tomar medidas porque al colapsar la situación en Cuba podría generarse otro éxodo masivo. Nadie quiere ser parte de esta desgracia. Para evitar este éxodo masivo, Daniel Ortega, que luce senil pero no lo está,
ha eliminado el libre visado de los cubanos, o sea, no podrían ir en avión y llegar hasta Nicaragua. ¿Cuál es la otra vía? La otra vía sería lanzarse al mar, algo que ha ocurrido en otros momentos de crisis. Pero, bueno, recuerden que Barack Obama, unas horas antes de abandonar la Casa Blanca, le hizo al pueblo cubano un gran regalo, eliminó pies secos, pies mojados. Por lo tanto, que te lances al mar no va a resolver la situación. Hay una implementación de un paquete de medidas para evitar que esto ocurra. No podrán lanzarse por mar, aunque sea discrecional lo que haga la dictadura, no podrán irse por Nicaragua porque comienza a ponérsele freno al libre visado. Por lo tanto, ese nivel de tensión o de presión que nunca se genera porque la olla de presión coge presión pero no explota porque la gente huye del país con la permisibilidad de la dictadura, ese no es un escenario que va a ocurrir ahora. O lo resuelven o lo resuelven. 3 buques militares de Estados Unidos, mírenlos en pantalla, a poca distancia de las aguas territoriales. Estos buques militares han sido retratados desde La Habana. Cuba amaneció con la presencia de al menos 3 buques militares operando a muy corta distancia de las aguas territoriales. Esta información, esto que ven en pantalla, esto fue obtenido según el seguimiento que se hizo a través de mapas marítimos que están disponibles en el internet. Se utilizan habitualmente para el monitoreo del tráfico naval en tiempo casi real. Ahí tienen el mapa. El tema de los barcos ha sido muy, pero muy socorrido hasta el último momento. Se está hablando mucho acerca de este tema. De acuerdo con la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, su nombre es CONVEMAR, las aguas territoriales se extienden hasta un máximo de 12 millas náuticas desde la línea de base costera, una franja en la que el Estado ejerce soberanía plena sobre el agua, el suelo y el subsuelo. Desde ese espacio, los buques extranjeros, incluidos los militares, según dice esta convención, solo pueden transitar bajo el principio de paso inocente, es decir, de forma rápida, continua y sin realizar actividades hostiles de inteligencia o de investigación. Estos 3 barcos estadounidenses no tienen nada de inocentes y la dictadura lo sabe. En las últimas horas, una aeronave experta en el tema del escaneo, fabrica mapas desde visión aérea, hizo un recorrido por toda la costa norte de Cuba de un extremo a otro. Los están midiendo y no es para ropa, ¿ok? Es visible lo que está ocurriendo en cuanto a la presión desde este bloqueo petrolero, una presión marítima, una presión por aire, y es más que evidente lo que se está viendo a nombre de la crisis de Cuba, muy de manifiesto en las últimas horas. Quiero que vean este video de los buques vistos desde la parte cubana, desde Playa Baracoa, desde dentro de la isla, donde la gente habla tanto de reggaetón como de cuando llegan los invasores. Evidencia. Mira, Bueno, las imágenes hablan por sí solas. Mientras tanto, en Santiago de Cuba casi dan una fiesta porque han inaugurado un nuevo modelo de carro fúnebre. A ver, ponme ahí esta maravilla de la ingeniería nacional, a ver qué es lo que han... mira qué cosa han logrado conseguir. Han hecho un carro fúnebre como, esto le llamaban tola, vuélvalo a poner para que se pueda apreciar, no sean tan rápidos ustedes, ahí, perfecto. Lo ridículo aquí es este tumulto de personas inaugurando esta obra cumbre
es un carro fúnebre de tracción animal. Vaya, le han regresado al linaje de las cortes cuando grandes calesas llevaban a los soberanos en tiempos que ya la gente ni recuerda. Parece una película de época. Han hecho esta cosa horrible porque la falta de dignidad que hay para los servicios fúnebres es espantosa. Las personas pierden a sus seres queridos, no tienen sarcófagos, no tienen corriente eléctrica en las funerarias. Cuando usted llega con el cadáver de su ser querido en las oficinas de la funeraria, lo exhortan a que no lo lleve para allí, que lo entierre de inmediato, porque la corriente se va enseguida, van a estar oscuras en medio del velatorio, mucho menos si el difunto comete el grave error en vida de morir al atardecer. Es un error grave que nadie que esté por morir se debe cometer, porque comienza el procedimiento y entre una cosa y otra toca llevar el cadáver a la funeraria en horas de la noche donde no quieren recibirlo, quieren que esto sea de día. No se puede pensar en cremación porque no hay corriente eléctrica, no hay combustible, todo es una calamidad. Así que este gran logro en Santiago de Cuba, esto que ven que es horrible, que es abominable, que nos tira para atrás siglos, al menos permitiría que con esta atracción animal pueda llegar con un ápice de dignidad el féretro al campos santos que están completamente destruidos y que no tienen condiciones de ningún tipo. Hay un editorial muy importante que ha publicado The Washington Post en el que se está hablando del creciente descontento social y la posibilidad de cambios políticos ante la combinación de la crisis económica dentro de Cuba. Este periódico está hablando de mal gobierno, aislamiento diplomático y crisis económica. Es un razonamiento bastante fácil de entender. Esto podría permitir de un modo concreto que el régimen no llegue a feliz término. El Washington Post está diciendo en un editorial titulado "El régimen en Cuba no tiene las cartas", plantea que el gobierno cubano está perdiendo el margen de maniobra ante un escenario de colapso económico agravado por los apagones, por la escasez de combustible y por una caída severa de los servicios básicos. El artículo publicado en The Washington Post, donde abundan pocos artículos ahora a nivel del consejo editorial, porque el periódico está más dedicado al tema de las noticias. El periódico hacía muchos más editoriales, pero los grandes editorialistas los han despedido. Este periódico es ahora una propiedad de Jeff Bezos, que es el magnate dueño de la plataforma Amazon, uno de los hombres más ricos del mundo, que ha entendido que en el Washington Post lo que se estaba manejando era una política de élite, que no se estaba informando debidamente, que la línea del periódico era incontrastable con la realidad que se estaba viviendo y que eso no era lo que él quería como dueño del periódico. Lo ha ido moldeando, han ido haciendo ajustes. El nivel de despidos es enorme. Cada vez que despiden a 200, 300, 400 personas. El último machetazo cruel fue durante esta semana. Los principales ejecutivos han pedido la renuncia, no quieren columnas de opinión porque había más opinión que hechos. Había más opinión que verdades. Y los periódicos primero tienen que informar, que trabajar y luego la sumatoria de eso generar una opinión, pero no que haya más opinión que verdad, porque eso no es serio, no es cierto. Por ahí teníamos la imagen del artículo en The Washington Post para que ustedes lo revisen. El artículo se llama "El régimen en Cuba no tiene las cartas". Me imaginé. Lo único que puede negociar Estados Unidos con el dictador Díaz-Canel, dice The Washington Post, es cuándo va a renunciar al cargo. Estos elementos, de acuerdo con el periódico, socavan la imagen de estabilidad que La Habana intenta proyectar al exterior. El diario señala además que las respuestas del régimen de La Habana frente a la crisis
reproducen patrones de inmovilidad histórica y que su insistencia en atribuir los problemas únicamente a factores externos, principalmente las presiones de Estados Unidos, resulta cada vez menos convincente para la población cubana. Dice The Washington Post en este editorial titulado "El régimen en Cuba no tiene las cartas", que frente a esta crisis lo que se ve como más crítico es nuevamente el problema de inmovilidad histórica, la insistencia que tiene el régimen cubano en atribuir los problemas únicamente a factores externos, y lo estoy citando, principalmente las presiones de Estados Unidos. Esto ya no es convincente para el pueblo cubano. El periódico, en su editorial titulado "El régimen en Cuba no tiene las cartas", sugiere como parte de su editorial que el régimen está en una situación en la que no tiene las cartas, es decir, no tiene opciones que jugar en medio de esta crisis. Carece de los recursos y carece de la legitimidad necesaria para revertir la crisis actual. El Washington Post, como parte de este editorial titulado "El régimen en Cuba no tiene las cartas", también dice que la coyuntura cubana, dentro de una dinámica regional e internacional más amplia, destacando que los movimientos diplomáticos recientes entre Washington y La Habana ocurren en un contexto de extrema vulnerabilidad del lado cubano. Según el diario, esta asimetría condiciona tanto el discurso como las decisiones políticas del gobierno, cuyo margen de negociación está severamente reducido. Finalmente, el editorial "El régimen en Cuba no tiene las cartas" hace un llamado implícito a observar con atención el descontento social creciente en la isla, indicando que la combinación de crisis económica, fallas de gobernanza y aislamiento diplomático podrían reconfigurar el panorama político cubano en un futuro próximo. Washington Post, en su editorial, quiero que lo busquen, que lo vean, que lo consulten, está citando fuentes de expertos petroleros. Se está hablando de Jorge Piñón, experto petrolero, quien dijo que las reservas de Cuba pudieran rendir un par de semanas más. Dice este experto petrolero que la incertidumbre sobre qué podría pasar después se cierne sobre los habitantes en la isla. Así que The Washington Post da a la dictadura por caída ya, no tiene las cartas para sobrevivir. Busquen este editorial de Washington Post, seguro lo van a encontrar cuando lo busquen porque tiene toda la explicación que se necesita saber para tener una visión global de este problema. A pesar de todos los despidos, es uno de los periódicos más importantes e influyentes del mundo y están manejando esto con un nivel de intensidad que es tremendo.